Para hablar más sobre este tema y sobre todo, pues, qué tanto debemos de preocuparnos cuando se criminaliza y se revictimiza en nuestro país, sumemos a la conversación a Roxana Juárez Parra, especialista en Fuerzas Armadas y también analista senior de Southern Pulse, a quien le agradezco mucho nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Iniciar justamente con esta parte, Roxana, y muchas gracias por estos minutos que nos brindan. ¿Qué tanto hay que preocuparnos que quien es la principal figura del tema de la política y de, pues, el mandatario de este país recaiga en esta práctica que tanto se ha acusado que sucede con muchos funcionarios, la revictimización? Y que claro, a veces pues no sabemos de dónde sacan los datos que presentan, que son hasta bochornosos. Sí, Francisco, es muy preocupante que las autoridades, que son las obligadas a mantener la seguridad, a ofrecernos seguridad a los ciudadanos, hagan estos comentarios, sobre todo por una situación muy triste. Mira, él hablaba de que los muchachos se habían drogado, o sea, vaya, eso es una difamación, porque bueno, como tú bien lo dijiste, se comprobó que ellos no habían consumido ningún tipo de sustancia. Perdón, pero ya aunque así hubiese sido, me parece que no es una justificación para que los hayan matado, y además de una manera impresionante. El tema es que, mira, no sé si tú seguramente recordarás que hace como más o menos, bueno, en la época de Calderón con la iniciativa Mérida, yo recuerdo que sí se invirtió en un centro contra las adicciones, que era precisamente para entender cuál era la situación de las adicciones en México. Entonces se hacían una serie de encuestas, había una serie de redes conectadas con todo el sistema de salud, y se podía entender cuál era la situación del consumo, hablando de consumo como el presidente quiere hacer. Bueno, pues hemos de saber los ciudadanos que este tipo de dichos no solamente son difamatorios e irresponsables. Tenemos que estar conscientes de que el señor presidente que difamó a los muchachos, él canceló estos programas para poder saber cuál era la situación de consumo en el país. Y eso me parece imperdonable, porque lo que no se mide no se puede cambiar, no se puede atender. Ante este escenario, pues claro está también que pues si anda mal la cabeza, anda mal el resto del cuerpo, y en este caso, pues como ya lo señalo, pasa bastante. Hay gente que incluso deja de querer denunciar por temor a que se le señale, se le ridiculice, se le difame, y claro, va a estar siendo revictimizada sin siquiera conocer el término. Es una crisis que se vive actualmente en todo el país, es decir, la falta de capacitación del funcionario para no caer en esta constante práctica de revictimizar y criminalizar a quien está buscando la justicia. Pues mira, sí, Francisco, desgraciadamente los ciudadanos tampoco tenemos acceso a la justicia. La cifra negra de estos casos, que los que no se denuncian por las razones que tú acabas de exponer, sobre todo los que se denuncian, el 97% no es atendido. Somos uno de los países en toda América Latina con menor acceso a la justicia. Mira, por ejemplo, el Latinobarómetro, que es una organización que hace este tipo de mediciones que tienen que ver sobre todo con justicia en América Latina y en el mundo, tiene, por ejemplo, te voy a dar dos datos nada más, respecto a si el crimen es efectivamente controlado en México, bueno, en el mundo, o sea, hacen un análisis. La posición de México mundial está en 139 de 140 países. O sea, estamos en el penúltimo lugar de crimen efectivamente controlado. Y a nivel regional, de 32 países, estamos en el lugar 31, es decir, también en el penúltimo. Respecto a si las personas pueden acceder y pagar la justicia civil, estamos en la posición mundial de 128 de 140 países. Y en el rango regional de 30, en el lugar 30 de 32 países. Entonces, como te darás cuenta, estamos reprobados en acceso a la justicia. Y esto, bueno, entonces, ¿cómo podemos tener un presidente que además victimice a estas personas? Mira, otros datos que a mí me parecen muy interesantes. Si, como dice el señor presidente,
El tema del narcomenudeo o el tema de comprar drogas está vinculado a cuestiones de asesinatos. Mira, nada más por cada 100,000 habitantes, Celaya nada más tiene 55 homicidios dolosos. Iztapalapa tiene 7, Francisco. Cuauhtémoc tiene 11, Guadalajara tiene 12, Lagos de Moreno 19 y Acapulco 44. Entonces, a ver, tú dime cuál es la lógica. Ahora, recordemos que Guanajuato es el ejemplo más fehaciente de que desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha, a nadie le dio la gana controlar el crimen organizado producto del robo de combustible. Desde entonces, de hecho desde antes se robaban el combustible y aquí la argumentación de las autoridades locales era, no, es que no es competencia del gobierno local, es competencia del gobierno federal. Y el gobierno federal decía, no, es competencia del gobierno local. Y entonces así nos la llevamos hasta que nació el mal llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, que traficaba con combustible robado. Entonces estamos dándonos cuenta que aquí hay una ausencia de autoridad en todos los niveles y no tenemos, y esto que pasó con estos muchachos no tendría que pasar. Que no les den dinero para dinero del bienestar, que los protejan, que les den futuro, que les den educación, que les garanticen un futuro, porque estos jóvenes son los que van a llevar el país y nosotros ya no vamos a estar. Agradezco mucho estos minutos que nos pudo brindar Roxana y gracias por ampliar pues esta situación que estamos viviendo, que no debemos de minimizar y de hecho tenemos que reclamar que no se repita, mucho menos viniendo del presidente. Que tenga un excelente día jueves y estaremos pendientes de próximos espacios donde podamos conversar de estos y otros temas. Avanzamos nosotros hacia otra información.